Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Alejandro Barbosa Teja y estos son las matices del metal y animación en Spotify. Bueno, ¿qué está pasando? Spotify desea reactivar el interés por el género metal entre nuevas audiencias mediante animaciones breves asociadas a una playlist especializada. Sin embargo, las generaciones jóvenes presentan estereotipos negativos hacia el metal. Lo consideran ruidoso, agresivo, anticuado, relacionado con comportamientos violentos. Y esto dificulta su apertura a explorarlo. Ahora, nuestro problema. ¿Cómo introducir el metal a nuevas audiencias a través de una playlist con animaciones sin provocar un rechazo, como también lograr generar curiosidad, conexión emocional y apertura cultural? Bueno, nuestra hipótesis dice que las nuevas audiencias no se acercan al metal debido a las percepciones negativas por ser visto como algo agresivo, ruidoso y conflictivo, lo que genera un rechazo anticipado e impide apreciar su diversidad y valor musical. Ahora, variables y factores humanos. Bueno, abordar el inicio es que esta estética percibida del metal se asocia como ropa oscura, piercings, tatuajes, agresividad, lo que genera un estigma social que a su misma vez da como esa parte de percepción del metal como ruidoso o solo de violencia, que genera un rechazo en automático hacia las personas, se trata también como del miedo al juicio social de que, no, por ser metalero eres problemático. También es esta parte que es el factor generacional que se percibe como música de los 80s a los 2000, que ya ahorita se considera como algo anticuado, porque hay una distancia generacional a lo que da como que se percibe como una música vieja, entre muchas comillas. También es esta parte de la lírica, de que solo se asocia que es el satanismo o la negatividad, que da un miedo o rechazo, pues es el desconocimiento de los temas líricos positivos o emocionales que puede encabezar el metal. También está esta parte de la sonoridad y que no, pues el metal nada más son gritos, distorsión o baterías rápidas, que a su misma vez se asocia con esta diversidad de subgéneros que existen en el metal, como nu metal, alt metal, power metal, melodic metal, metal progresivo o metal sinfónico, eh, que no es percibida precisamente por la falta de exposición a los subgéneros accesibles del metal. Ahora, antes de avanzar más adelante en mi presentación, quisiera delimitar nuestra muestra, que serían las nuevas audiencias, los no oyentes del metal, o sea, enfocarnos en personas que sean estudiantes o jóvenes adultos de entre 15 a 26 años, que sean consumidores activos de Spotify y que estén familiarizados con contenido audiovisual cortos como Reels o TikToks. Y en nuestra segunda delimitante serían oyentes actuales del metal. O sea, enfocarnos en personas que sean como jóvenes adultos y adultos de entre 18 y 40 años, que tengan un historial de consumo regular en Spotify y que sean fans de subgéneros específicos del metal. Esto con la justificación de poner a estos dos tipos de personas es básicamente que ver el cruce entre ambos segmentos para detectar los prejuicios, puentes de accesibilidad de los subgéneros que funcionen como entrada gradual y definir elementos visuales que generen interés. Siguiendo con esto, ahora me gustaría introducir la metodología del Human Centered Design, muy resumidamente, más algunas herramientas, que serían estas, que es la parte de enmarcar, investigar, sintetizar, conceptualizar, prototipar y pilotear. Pero para que quede un poco más claro esta serie de pasos, se dividen en tres fases, las cuales son la inspiración, que es la parte de nuestro problema y nuestras áreas de interés, la idealización, que es ya bajar los resultados que se ha expuesto en una investigación, y luego ya la implementación, que es la redefinición, que puede ser dada ya con los datos previamente asimilados de la idealización para dar un producto final y que sea asequible. Continuando con esto, nuestra fase uno de inspiración sería como objetivo comprender qué piensa y siente la audiencia respecto al metal, con las herramientas de entrevistas semiestructuradas, encuestas digitales para recopilar datos cuantitativos, el análisis de playlists populares de Spotify, la revisión de estudios sobre beneficios del metal en diversos aspectos. Por ejemplo,
En las entrevistas se podría indagar en la gente que no escucha metal, en qué opinas sobre el metal, por qué no escuchas metal, le darías oportunidad al metal, por qué sí o por qué no. Y aparte de esto, se le daría una pequeña charla de los beneficios del escuchar el metal y tratar de explicarle un poco el ámbito de los subgéneros que existen del metal. Y por otra parte, a la gente oyente del metal se le podría dar una pequeño cuestionario de ¿desde cuándo escuchas metal? ¿Por qué escuchas metal? ¿El metal fue una parte importante de tu vida? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Y qué le dirías a una persona para que escuche metal? En la fase 2, que sería de la decisión, nuestro objetivo sería traducir nuestros insights en oportunidades de diseño. Nuestras herramientas serían como abordar de alguna manera la empatía entre estos dos grupos, de los no oyentes y los oyentes, desarrollar un mapa de percepción sonora, una matriz de subgéneros accesible a intensa del metal y los mood boards visuales para estilos de animación. Y ya para terminar, la fase 3 de la implementación sería como objetivo generar la playlist que combine la música con la animación y nuestras herramientas serían como los storyboards de animaciones breves, prototipos de microvideos o el estilo que se le podrían dar a las animaciones y las pruebas piloto con subgéneros diferentes del metal. Continuando con las técnicas para el análisis de la información, podríamos decir que se basarían en estas, que son el análisis estadístico descriptivo de las encuestas, la segmentación de usuarios a los subgéneros de metal, la codificación cualitativa de entrevistas, la matriz de afinidad para agrupar percepciones repetidas del metal, el análisis comparativo entre oyentes y los no oyentes, el testing de los estilos de animación y las canciones, y el mapa de intensidad musical del metal. Pasando ya a nuestra interpretación de resultados, sería muy sencillo decir que podríamos hacer que se identifique qué subgéneros funcionan como puerta de entrada para las audiencias, definir qué tipo de metal no debe ser utilizado en un comienzo para estas audiencias y seleccionar canciones para la animación, así como determinar su estilo visual ideal. Ahora, ya para el final, la posible idea de una propuesta de solución y su futura implementación sería que a partir de los resultados obtenidos se desarrollaría una playlist que cumpla con los criterios establecidos por Spotify para sus animaciones, contando con piezas dinámicas, visualmente llamativas y capaces de representar el metal desde una perspectiva más accesible, sin alejar a las nuevas audiencias, con el objetivo de que sería construir una experiencia sonora y visual que mantenga la esencia del género, pero que facilite una primera aproximación positiva para quienes no estén familiarizados con él. Y con la información recolectada sería mediante encuestas y entrevistas, se definiría de manera más precisa la selección de canciones que integraran esta playlist, así como la animación a emplear, y que por lo tanto dará un equilibrio entre los lineamientos de Spotify y las preferencias reales de las personas tanto en la música como en la animación, permitiendo que las listas al final sean representativas, relevantes y alineadas con los intereses tanto del público objetivo como de la plataforma. Ya para concluir, quisiera dar mi reflexión del aprendizaje respecto a esto. Yo considero que necesito reforzar especialmente la identificación, diferenciación y organización de las variables y los factores humanos involucrados en la investigación, porque aunque comprendí los elementos principales, aún puedo mejorar en cómo clasificarlos, jerarquizarlos y relacionarlos con el problema central. Y también creo que necesito fortalecer la manera en que vinculo estas variables con los comportamientos, percepciones y motivaciones de las personas para que el análisis final sea más claro, más sólido y mejor fundamentado. Y yo me siento preparado para realizar una investigación como esa porque comprendo las herramientas y la lógica del enfoque del Human Centered Design. Y aunque yo podría mejorar en la parte de la metodológica, y en la organización de análisis, yo tengo la claridad de conceptar experiencia y la experiencia como usuario real del género en la música y la capacidad para integrar información cuantitativa y cualitativa. Y yo creo que con una guía estructurada y tiempo
podría ejecutar el levantamiento de datos y podría desarrollarla completamente esta investigación. Muchas gracias por su atención.